Es la prueba piloto de un nuevo segmento. De una. ¿Tiene nombre o no? Todavía no. Cantando con Rodrigo. Cantando con Rodrigo. Ahí va. Te digo, un poco personalista el nombre. Las Rodrigadas. Un poco personalista. Las Rodrigadas. Igual no, está bien, porque si sale mal tenemos a quien echarle la culpa. Cantando con Rodrigo quedó. O sea, vos dirás, este chabón está loco, no sé. No, esto viene de antaño. Esto cuando yo era chico, mi vieja tenía en el equipo de música conectado un micrófono y yo era todos los días, mi mamá se la pasaba. Mi vieja canta muy bien. Mirá. No, pero vos una cosa, no estamos inventando un género. Si lo sabe cante, lo hacía Roberto Valara hace décadas. Claro. Así es eso, un formato radial en Río Gallegos, un 7 de... Para que la gente cante, ¿te parece? Yo estoy preparado para recibir. Bueno, habilitamos karaoke, ¿te parece? Mira, vos te tirás a la pileta y nosotros en este momento nos tiramos con vos. Pero tienen que venir conmigo. Yo ya dije que sea lo que Dios quiera, confío en que va a salir bien. Vamos, entonces. ¿Es este? A ver. Señoras y señores, con ustedes arranca la voz de Arriba el Día. No es para llorar, o un poquito sí. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Se está poniendo colorado acá mi compañero. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Estoy a tiempo, ¿no? Sí. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Vamos, Juli, Tú, mi oculta amiga, tú. Un golpe de pasión. Amor de madrugada. Sí, señor. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional. Vamos, viejo, la que no espera nada. Vamos, Juli, sumate. La misma de ayer. Sí, señor. Soledad, cariño, yo qué sé. Arriba el Día, 10ª temporada. Tú, mis horas baja tú. Un cuerpo de mujer. Un par de rosa blanca. No existe un lazo entre tú y yo. Vamos, Juli. Es que no escucho, no tengo retorno. Estribillo, Tú, la misma de ayer, la incondicional. La que no espera nada. Y tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer. Aplauda fuerte ese boliche, viejo. Vamos todavía. Che, habilitamos karaoke. Muy bien la voz, muy Juli, Yo tengo un tema para cantar, pero no sé si es el momento, pero anótenme para este karaoke. ¿Por qué no? ¿Puede ser el momento? ¿Podrá ser el momento? ¿Te animás? Sí, voy. Sí, dale. Díganle a Brian que tiene que buscar la pista, supongo, ¿no? La pista claro. Brian y... Hagamos una cosa brevemente. Vamos rodando el estoy Fernet. medio a ciegas. Sí. Tomá, te devuelvo tus auriculares, esos son los míos, porque se van a cruzar los cables. Sí, pero no sé si tenés que los auriculares, te los devuelvo. Sí, cuando no tengo auriculares es como que estoy a ciegas haciendo radio, así que los necesito. Ahí estamos, bueno. Bueno, fue la prueba piloto, la audiencia tendrá su veredicto, así como en los programas los jurados dan su veredicto. Me van a liquidar con esto, yo sé que después a Nica lo veo dudoso, en mi caso, saben que no hubiera googleado la letra porque no la conozco y se me plantó internet, así que quedé justo. Sí, pero justo. Da fe Juli Quirós, Juli Quirós me está ayudando y no tengo mensaje, no tengo nada, así estoy a ciegas en serio. Pero sigue la voz de Juli ahora. No sé. Juli Quirós, ¿ya tenés el tema, Juli, vos ya marcado? ¿Se lo pasaste a Brian?
Listo. Bueno, fantástico. Segundo. Y después pasan los demás, ¿eh? Vamos uno atrás del otro. No sé, perdón que te desordené, pero... Uno atrás del otro, ¿quién seguiría? ¿Quién decís vos? Ahora sigue Juli. Le habilito acá el micrófono y los auriculares. ¿Quién? Y después, bueno, el que se anime. ¿Te parece? Les paso, sigue sonando Luis Miguel, ¿eh? Karaoke en la 100.9, arriba el día, dale, vestite de verde. Ahí se viene la voz de Julián Quirós, el hombre que todo lo hace. Esto lo canté el fin, a ver. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el fulgor de tu trigal. Trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores. Con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Dame tu surco y dame vida. No. Puede fallar. Robo quizá la luz del sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor, ay trigal. Dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si ya es mío tu trigal. ¿Qué? Si ya es mío tu trigal. Pregunta autoservicio Donaldo si es acá donde ellos si están publicitando. Mío tu trigal. Muy bien. Bueno, Juli, aprobadísimo, ¿eh? Gracias. Aprobadísimo, muy bueno, pero muy bueno. Excelente. Che, están empezando a llegar los mensajes. Saben que una cosa, Sí. un aviso al aire, vieron Sí. que este es un segmento, la prueba piloto de un segmento sería como el número 0 de un diario de papel, cosas que bueno, ya casi no existen. Bien, el número 0 son todas las pruebas que se van haciendo hasta que se imprime el número 1 oficial. Estimado Brian, desde los controles, no puedo acceder a mensajes porque se me plantó. Vos tampoco, che, tuvimos algún problema de internet, ¿no? Se cayó. Bueno, se cayó si internet, hay oyentes ovacionando este momento, no nos podemos enterar. Y si están haciendo lo contrario, tampoco nos podemos enterar. No sabemos si son ovaciones o críticas, pero son bienvenidas ambas, ¿no? Ustedes están sometidos públicamente al jurado ahora, muchachos. Sí. Y también a la crítica. Vamos a tener que caminar por la calle después, Juli, después de esto. Vamos. Plata y vergüenza nunca tuve. Bueno, ahí vamos a hacer queda habilitado entonces el karaoke. Ya está, no sé si. Me parece que vino con ganas de cantar Nika. ¿Vos ¿No? te crees que No, yo tengo... Pero Con si- esto voy a cantar. Pero si tuvieras que elegir un tema para cantar en un karaoke, ¿cuál elegirías? Y a mí me gusta la música en inglés, ¿viste? Pero Y ahí se complica más, ¿no? In Un English, karaoke ¿no? ya más complicado. Pero en español, ¿cuál sería? Un tema en español, así que vos decís, che, estamos ahora así rápido, tenés que elegir un tema de la lista. ¿Cuál sería? ninguno me sale bien. Pero uno, cualquiera, no importa. Uno que te guste, que vos digas, che, es por acá. Vieron que Pues- estamos. No, me agarraste frío. Te agarré frío. Mira, Una mira, cumbia. Porque yo iba... Sí, pero yo iba a habilitar los números telefónicos para que la gente vote por... No, eso es patear Bueno. la pelota para afuera. Miren, yo les voy comentando como hemos recuperado internet gracias a Juli Quirós. Y ustedes están viendo en el streaming, van a ver que Juli está haciendo como tantas veces muchas cosas al mismo tiempo. Y en este Sí. momento tratando de resolver internet. Bueno, bravo, dice Gabriel Adance, así que el bravo es un aprobado, ¿no? Entiendo. Y después todos hoy en día mandamos GIFs y stickers y esas cosas. Y hay una audiencia femenina celebrando en un sticker que nos manda Gaby Adance. Luego Andrés Sí. Pombo manda un perro aullando, pero es un dibujo de un perro aullando. Así vale, tiene una única interpretación, es una crítica. Están mis ¿no? compañeros del tribunal escuchando también, que dicen, en el tribunal hecho un ángel y en la radio cantando
hablando, y bueno, las dos caras de la realidad, ¿no? Nos apunta 10º nivel, perdón Luis Miguel, no saben lo que hacen, así que hay otra crítica. Bueno, veo que ha sido muy, muy receptivo el público. Devuelvan la entrada. Mel apunta que lo están dando todo, chicos, así Vamos. que esto vale para ambos, Rodri y Juli. No, quedó grabada la incondicional. Bueno, bien ahí. Bueno, Beto dice que directamente hay que cerrar la radio. Es una crítica un tanto contundente. Mariana dice que es muy bueno, Mariana Ollarzo. Vamos, Mariana, todavía. Y que Javier, dejemos de espantar a los oyentes, por favor. Bueno, te diría que no te digo que hay no hay ni un 3 ni un 8, hay un 5, ¿no? Che, perdón, Javi Cebeso canta bien. Yo te lo digo, ¿eh? Javi Cebeso. No, sigue metiendo gente. Pero lo que pasa es que viste que la voz de Javi Cebeso. Lo quiere meter a Beto, Beto también, yo lo escuché cantar a Beto. Vos decís que la fuerza, sí, ¿no? Está un poco forzado el querer hacer cantar a todos. No, pero cantan bien, en serio, de verdad. Ahora va a decir que Fertor no es tenor. Fertor no es una de las voces más privilegiadas de esta radio. Ni hablar de Brian, pero fuera de broma te lo digo. Javi Cebeso, yo te digo, si se anima y hay posibilidades. Sí, el Pela tiene muy buena voz igual. Tiene buena bola, sí. Dice Autoservicio Donaldo que necesita renegociar los términos de la publicidad con Arriba el Día todas las mañanas. Así que escuchame. ¿Tenés Donaldo por ahí? No. Sí, está Donaldo. O nos distrajimos y se nos fue Donaldo al diablo. ¿Dónde anda Donaldo? Se perdió la pasarela, que vaya armando todo Brian. Que vaya armando la pasarela de vuelta y ya volvemos con el karaoke en un ratito. ¿Le parece bien? Volvemos con el karaoke en un rato y vamos con Donaldo, ¿sí? Bien ahí, la voz de Juli Quiroz también, acá me van llegando los mensajes, el cariño de la gente que pide que vuelva esa voz privilegiada a los micrófonos del karaoke. ¿Vos sabés que hoy podés comer rico y sin complicarte? En Autoservicio Donaldo, como cada día, te esperan platos que te hacen volver. ¿Habilitamos la pasarela, amigo? ¿Sí? 5, 4, 3, 2, 1... Y se viene la pasarela del sabor. Señoras y señores, desfila en el aire de Radio Nuevo Día el menú de Donaldo. Con ustedes, adelante los canelones. No es canelono, es canelones, señores. Canelones que van y vienen. Ahí tenés a los canelones, un aplauso para los canelones, se retiran y entra el bife a la criolla. Qué rico el bife a la criolla para este mediodía, un espectáculo. Qué rico los bifes a la criolla. Si querés algo más económico, a solamente 7.900 pesos, hoy te podés clavar unas lentejas. Las lentejas que entran lentamente en la pasarela y se retiran. Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Bueno, duró entre 10 y 15 minutos el momento de karaoke, en realidad 10, si uno como saca en limpio, esa fue la duración de la prueba piloto. Digo como para ir midiendo timing radial, repercusión en la audiencia. Diría que la repercusión en la audiencia está dividida, en este momento está dividida, digo lo que leímos, ¿no? Balance dividido. Héctor Nica Mancilla, ya dijiste que no pensás cantar. Bueno, me sumo a esa moción. Canto debajo de la ducha. Claro, eso, todos cantamos bien debajo de la ducha. Bueno, saben que siendo las 11:48 minutos, sí, les comentamos algo que comentamos hace un rato nada más. Y tiene que ver también con la interacción con la audiencia. Si alguien manda esto se anima al karaoke, ya nos iremos a enterar. Está abierta la consigna en las líneas de comunicación. El segmento musical de mañana con los nietos de Ana Redona empieza también por ese vínculo, ella como entrevistada, pero ella también como oyente. Y ahora vamos a escuchar a otra oyente del programa, su nombre es Paula. Paula es la compañera, la pareja, la compañera de vida de Ernesto. Ernesto Sipo estuvo al aire 2 veces en las últimas semanas en esta radio, porque el viernes hizo el reporte desde Ciudad de Buenos Aires por la marcha, una de las marchas del Garraham y la marcha de los jubilados del miércoles pasado, y hace algunas semanas nada más estuvo aquí hablando de su oficio de cartero y del libro Postales. Bueno, Ernesto
se recibió ayer en la ciudad de Buenos Aires de técnico superior en periodismo y producción de contenidos, allí en Éter. El mismo lugar, la misma institución educativa de la cual es egresado nuestro compañero Sandro Díaz, ¿cierto? Nuestro compañero Sandro, hace un par de añitos, egresó allí en Éter. Escuchamos a Paula, oyente que suele participar. ¿Saben cuál fue el último mensaje de Paula? ¿Cuál fue? 3 tristes tigres cantando cumbia o algo así, ¿no era? De antes de ayer. Bueno, hablando de que siempre con afecto, ¿no? Pero obvio, en tono de cargada. Bueno, la escuchamos a Paula, hablando de Ernesto. El periodismo es una pasión insaciable, que solo puede dirigirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Y esta realidad que estamos viviendo a veces nos parte en 20 pedazos, por eso cuando hay algún destello de alegría hay que aprovecharla. Y justamente la felicidad hay que compartirla. Bueno, mi nombre es Paula, soy compañera de Ernesto Sipo, que como hace un ratito lo dijiste, Lean, se recibió de periodista, después de haber cursado años y haber estudiado y haber llegado de trabajar y ponerse a estudiar hasta largas horas de la noche, pero encarándolo como siempre lo hace, con mucha convicción, con mucha alegría, con mucho optimismo. Entonces, que él se haya recibido ayer de periodista, nos genera a quienes lo conocemos y lo amamos muchísima felicidad, muchísima alegría, muchísimo orgullo. Así que bueno, como oyente de la radio, que trato de participar de alguna u otra manera, hoy también quería hacerlos partícipes a ustedes, y más Lean, que vos también lo recalcaste, el tema de que se recibió. Entonces quería aprovechar este momento cholulo de amor y de orgullo y felicitarte, Ernest, porque sos un grosso total. Te felicito, te amo y estamos orgullosos de la persona que sos. Un abrazo grande a todos ahí y bueno, buen día. Un cipo que estaba hecho migas se mandó en una picada, chistando a su mala sombra, sin copiloto ni nada. Un cipo va camino del infierno. Esta canción, Cruz Diablo, fue elegida por Paula para musicalizar este momento en el que saluda a Ernesto. Ernesto también es oyente de la radio y ha sido esto como una especie de colaborador informal, ¿no? Nica, vos que tenés 10 años en este programa y tantos en otros medios, está bueno cuando pasa la camaradería, es decir, pasa algo y un colega te hace el aguante y te hace un informe. Sí, cuando trasciende. Pasó con, tristemente, ¿no? La tragedia de Andesmar de hace 2 viernes atrás, Juli Quirós saliendo con medios de Tierra del Fuego. En esos términos, Ernesto Sipo estuvo al aire el último viernes aquí con nosotros de la ciudad de Buenos Aires. Es oyente, es amigo, es colega hace muchos años porque el periodismo es un oficio y él es periodista, corresponsal de La Izquierda Diario aquí en Santa Cruz, pero ahora también es colega de oficio y de profesión porque se recibió de técnico superior en periodismo y producción de contenidos. Así que nos sumamos al saludo. Exactamente. Oyente de la radio que opina varias veces a la semana. Y cómo es la vida, ¿no? Cómo son las cosas. El viernes entrevistamos a Ernesto por la marcha del Garraham y de los jubilados en Ciudad de Buenos Aires. Y él, recordarás, Nica, cuando estamos cerrando la charla, dice el 18 de agosto sale el libro. Sale el libro, sí. El libro Postales, por el cual vino a hablar. 18 de agosto falta nada, 10 días. Vale destacar, me parece que el doble mérito de Ernesto, digamos, el hecho de laburar y estudiar. Solamente, digamos, laburar y estudiar es un sacrificio enorme. Totalmente. Enorme, digo. O sea, camina 20 kilómetros por día repartiendo cartas, llega a su casa, se pone a estudiar, entrega los trabajos prácticos, digo, es un mérito enorme. Y además que no es lo mismo estudiar a los 20 años que estudiar a los 40, que estudiar a los 50. No, y trabajando. Y laburando.
¿no? Es el mérito doble, viste, que llegás cansado a veces. Es más de un oficio que una profesión. No un oficio, no gusta decirle profesión. Como el cartero, que requiere mucho esfuerzo físico. Sí. Llegás cansado y tenés que agarrar el libro, o ponerte a estudiar, o ponerte frente a un monitor de una compu. No es nada fácil, ¿viste? No, para nada. Porque aparte igual tenés que hacer otras cosas en tu hogar. Sí, y además, bueno, bancar la carrera, porque Sí. es un billete, hay que poder pagar una Claro, carrera hoy y también. hay que ir a rendir exámenes. Te privás de otras cosas. Sí, Cuando sí. vos decidís estudiar, te estás privando de un montón de cosas, de pasar tiempo con amigos, de descansar, Sí. te estás privando de que te sobre el mango para otras cosas, porque estás invirtiendo en vos, así que Perseverancia se llama eso. total, y disciplina, mucha disciplina. Sí. Bueno, cosas de la vida, el 18 de agosto sale el libro. Ayer se recibió Ernesto 6, es decir, agosto de 2025 es un mes seguramente memorable para él, pero cosas de la vida, el 23 de julio falleció uno de los autores del libro Postales, que es el libro que sale ahora, ¿no? Inminente, de manera Postales. Y el 23 de julio, hace un par de semanas nada más, Ernesto publicó. En este caso es el posteo de María Alejandra Acuña. Un abrazo sentido a los autores de Postales, mensajes literarios. Hoy Iván Altamirano, uno de sus autores, partió de este plano. Los acompañará él por siempre, no solo desde la memoria del alma, también los acompañará desde sus palabras, que se grabaron en el libro que con emoción y compromiso crearon. Un cariño grande desde Editorial La Librera para su familia y compañeros. Esto escribieron desde la editorial, y ese día, el 23 de julio pasado, Ernesto publicó en sus redes sociales un texto titulado En memoria de Iván. Recuerdo que a Iván Altamirano lo conocí en el año 2007. Fue en una reunión de carteros en la zona sur de Buenos Aires, quizá fue en Lomas de Zamora o Lanús. Allí estábamos algo más de 30 compañeros del correo preparando una movilización por aumento salarial. Creo que era a principios de mayo y en una cancha de fútbol. Bueno, hace toda una reseña de un compañero de trabajo en este caso, porque Ernesto vivió en Buenos Aires muchos años, de una historia de 2 décadas atrás. Están por sacar el libro ahora, un libro colectivo de media docena de autores, y bueno, uno de ellos ha fallecido antes de la publicación del libro, y sin dudas es una enorme tristeza, y lo curioso, lo que se resignifica de que Iván no va a ver su libro publicado, pero quedan esos cuentos para quienes lo reciban, ¿no? Termina siendo un libro póstumo, por Sí. supuesto que una situación no deseada. Él padecía un problema de salud y bueno, lamentablemente no llegó a ver su libro publicado. ¿Vos sabés que lo conocía al hermano de Ernesto allá en Buenos Aires? Él viene a Gallegos, también a Gastón. Sí, un crack. Claro, él vive allá. Sí, estuve tomando un vinito con él y con Ernesto. Uno solo nomás. ¿Uno nomás? Sí, uno solo. Bueno, está bien. No llegamos a porque tenían que ir tempranito, pero nos cruzamos ahí en Almagro. Le mandamos un abrazo también a Ernesto. ¿Estará escuchando Ernesto ahora? Me pregunto yo cómo se En queda. general hasta ahora está escuchando. Sí. Si llega a estar escuchando ahora, por ahí da señales de vida. Los que sí están escuchando son oyentes que nos están hablando de tu momento karaoke. Ok. Digo tu momento porque inauguraste vos, lo metiste a Juli, que aceptó sin ningún problema. Dijo, Un crack. Se subió. plata y vergüenza nunca tuve. Esa fue la frase que usó, ¿no? Tal cual. Buen jueves para ustedes. Sí. Voy a titular el karaoke como Tiempo de Valientes. Igual Bien. que la película, dice Andrea. Está muy bien. Gracias, Andrea. Pregunta José Luis, Sí. ¿dónde está la lata para colaborar? Acá la dejé en la puerta. Está al lado de la puertita, ¿viste? Entrás si querés. A la gorra podría ser Sí. tu gorra. Te digo que Sí. dejás un alias de Mercado Pago y algún peso vas a recibir, ¿eh? No es mala, ¿eh? Dejáselo a Brian y él te cobra un 20% de comisión. No, y sí, por supuesto, es una tarea, siempre hay que remunerar la tarea Claro. de los compañeros de trabajo. Bravo es un locutor, dice José. Muchas gracias. Claro, pero ese es un locutor. ¿Me puedo defender? Yo no estaba en la mejor posición. Quiero la revancha. ¿En la mejor posición en qué sentido? Y estaba Corporalmente, parado, corporalmente. encorvado, Está el diafragma por tanto, contraído. Puedo dar más. Quiero que lo sepa la gente. Pero va a haber una segunda vuelta, ¿eh? No sé si hoy, pero... Estoy. Listo, adentro entonces, me encanta. Rolly pide ayuda para los perros. No sé a qué se refiere. Bueno, más o menos podemos interpretarlo, ¿no?
Y bueno, pero Rolly, decime si no fue un momento mágico. Ahora después, bueno, falta que canten estos dos compañeros que tengo acá al costado, que en algún momento lo voy a comenzar. En tus sueños. Nunca lo verás. En tus sueños. Si nunca lo verás. Es uno de mis mayores deseos. Ajá, con mucho ¿cuál? esfuerzo canté el viernes a la noche, pero haciendo dúo con Ángel Vargas. En un asado. En un asado. ¿En serio? Pero con mucho esfuerzo. ¿Qué te tocó cantar? ¿Te acordás? Un tango. No, un tema... Cacho Castaña. Me parece que un tema de Cacho Castaña, sí. ¿Sabés que podrías cantarte un pedacito? No. ¿No te animás? ¿Sabés qué nos dice Brian? Va a parecer que te estamos boicoteando, Rodri, y bueno, demos fe que no es así. Me dice Brian que tiene problemas con internet en la consola. Sí. A mí en el momento en que vos empezaste a cantar y pediste ayuda, sí, yo no podía ni googlear la letra porque se me cayó internet. Se cortó. Todo un boicot. Para mí fueron a desconectar el router. Viste que Juli Quiroz estaba de veras muy atareado, sí, y es que estaba tratando de resolver ese problema. Pero vos estabas en plena interpretación y no queríamos darte la mala noticia de que te dejamos bastante solo, digamos. Pero porque hubo un problema técnico de por No me medio. sentí solo en ningún momento. En ningún momento. 12 del mediodía, 1 minuto en toda la República Argentina. Mirá, acá me escribe un saludo a Adriancito Saldivia. Abrazo grande. Siempre nos está escuchando Adrián. Dice, yo te he visto en varios asados de prensa con karaoke y nunca cantaste ahora que me acuerdo. Interesante para noviembre. Ahí está. Te van a presionar en noviembre y vas a tener que cantar, ¿eh? No te va a quedar otra. No te va a quedar otra. ¿Pero por qué en noviembre? ¿Qué hay en noviembre? El municipio, lo que hicieron en el salón de eventos del boxing fue lo más vistoso del año. Vos, Nica, de tus compañeros, tenían una joda era una joda que podría haber durado 3 noches más. Pero bueno, en algún momento había que cerrar, ¿no? La vamos a extender ahora. Los por eso. murciélagos me saludan cuando paso en la noche. Me gustó esa última parte. Los murciélagos me saludan cuando paso en la noche. Brian, te consulto, con este problema técnico que no es técnico, es de internet, de conexión en la consola, los audios, imposible, ¿no? ¿Los tenés? Bien, vamos a hacer así, muchachos. El último abordaje periodístico fue a las 11:30, son las 12:02. Vamos a hacer un bloquecito más periodístico, me refiero a noticias y cosas así. Hará 1 hora y media. Vos comentaste, Rodri, lo que pasó ayer con carros hidrantes afuera del Congreso de la Nación. Y básicamente, hablando de segmentos, el nombre de este momento sería como, no nos acostumbremos a los palos, ¿no? Sí. Es lo que venimos diciendo casi a diario. El audio es solo ilustrativo, pero dale aire, Brian, desde la consola, el audio número 1, el del carro hidrante, y van a ver ustedes que es una transmisión de C5N de ayer por la tarde. Es bastante desprolijo porque están cubriendo en vivo lo que pasa en la calle, pero nosotros enseguida se lo precisamos. Pero básicamente es la policía a esta altura haciendo lo que se le da la gana, en este caso contra reporteros gráficos. Cuidado, está tirando para el lado. Cuidado. Ahí. Cuidado. ¿Pero quién le tira? Para eso los hicieron volver. A los periodistas. Los llevaron de nuevo a la plaza. A los fotógrafos. Hay una persona caída en el medio de la calle. Están bañando los fotógrafos. Pero los periodistas están ayudando, claro. Están tirando a los fotógrafos. Le tiran a las personas que están en el suelo. Y son fotógrafos los que vemos acá, Daniela. Los llevaron, le hicieron una encerrona para reprimirlo. No se entiende. Una gente que se estaba yendo. El agua fue directamente hacia el grupo que estaba asistiendo a una persona. Sí, es increíble, pero el agua apuntó a los que asistían a la persona. No, es una locura. No se puede creer. Bien, ustedes escucharon una secuencia de 40-50 segundos y lo que se ve claramente en la transmisión televisiva es que están los reporteros gráficos ya muchos precavidos, directamente enmascarados, no se le ven los ojos, te das cuenta que son trabajadores de prensa, por supuesto porque llevan sus cámaras, pero usan unas máscaras voluminosas, sí, de hecho algunos bastante sofisticadas, para poder zafar de los gases, porque Pablo Grillo peleó por su vida y quedó muy mal por recibir aquel cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, le pusieron la cabeza contra el suelo a un fotógrafo que, ironía del destino, estaba haciendo una cobertura para Amnesty International, una prestigiosa ONG que pone el foco, el ojo en los problemas de derechos humanos en distintos países, y ahora ya es costumbre
que los reporteros gráficos van enmascarados y ayer el carro hidrante les tiraba contra ellos en una situación que para nada, primero estaban trabajando, segundo claramente era como apuntar al blanco, apuntar al blanco porque no había ninguna razón para hacerlo, ninguna razón que lo justificara y se llega a escuchar en el audio que hay una persona tirada en el piso cuando la quieren ayudar a levantarse. Viene el chorro de agua. Viene el chorro ahí. O sea, una cosa de un ensañamiento inaceptable. Sencillamente no nos acostumbremos a esto. Por más cansador que sea decirlo a diario, hagamos este segmento en el que nos pellizcamos para no curarnos de espanto. Una noticia de otro orden, pero recuerdo cuando lo comentamos aquí en el aire. Ustedes saben que María Becerra es una cantante absolutamente popular de Argentina y tuvo un problema de salud por el cual tuvo riesgo de muerte. Sí. ¿Te acordás, Nica? Fue en abril que compartimos música de ella y habíamos compartido un mensaje en sus redes sociales donde ella saludaba a su pareja que decía me salvó la vida. Bueno, está dando entrevistas, fíjense, esto fue en abril, estamos en agosto. Han pasado casi 4 meses y está empezando a contar y a poder contar lo que le pasó. Ella tuvo un embarazo ectópico que la obligó a permanecer internada durante varias semanas y estuvo en terapia intensiva. Y es un testimonio que está bueno compartir. Venimos de escuchar a la locomotora Oliveras post-mortem, ¿no? Locomotora Oliveras falleció y es muy curioso cómo todo lo que ella dijo en esto como de no me sale la palabra ahora. ¿A qué se dedicaba Locomotora Oliveras? Boxeadora. Sí, pero digo, en el último tiempo, ¿cómo se llama? Uno diría coach. Una coach ahí va, esa es la palabra, motivacional. Eso mismo, gracias. Coach motivacional. Gracias, ese era el término que no me salía. Bueno, todo lo que ella ha dicho en los últimos años se resignifica con su muerte. Y ayer, hablando también como del sentido de la vida, estando al borde de la muerte, de eso habló María Becerra y lo compartimos. Es que quedó instalado mucho lo de la salud, ¿viste? Cuando te estás muriendo, es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y cómo cuando lográs salir de eso, o sea, yo vi la vida de otra manera completamente diferente. Todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar como con más calma la vida en general, ¿viste? Como aprendí a valorar mucho... mi salud, mi bienestar, mi familia, algo tan básico, o sea, no sé, me pasaba en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar, ¿viste? Sola, qué sé yo, pararte, ir al baño, todas esas cosas tan básicas de la vida, ¿viste? Nada, las valoras un montón. Y sí, Mari. Ahí interviene Andy Kuznetsov, esto fue en Urbana Play, esta radio porteña de que hemos hablado por lo que viene pasando con algunos programas de Radio de Buenos Aires y bueno, y por supuesto en ese momento estaba muy emocionada y es una de las cantantes, digamos, sí, son jóvenes, claramente. A mucha gente le pasa lo mismo, mucha gente que después de haber atravesado una situación muy crítica de salud, es como que le cambia el eje y empieza a valorar más el día a día, lo que ella estaba diciendo, ¿no? Como esta cosa de pensar, de valorar lo que uno tiene alrededor, digamos, de no dejarse. Igualmente, vos sabés que María Becerra es una actriz, una cantante. No sabía de quién estaba hablando. Es una cantante, quiero decir, perdón. Claro, bueno, es una cantante. Viste que está María Becerra, sí. Lali Espósito, que sí es cantante y actriz, sí. Y de la misma generación. Claro, Tini, que también hace actuación, sí. En el caso de María Becerra es solo canto. Perdón, lo que quería decir es María Becerra es una cantante que siempre fue una chica muy humilde. Sí, con perdón Rodri, una vocación, no una vocación, sino con un sentido de colaboración en cuánta causa social hay. O sea, sí. Que ella hace cosa de 2 años atrás fue invitada al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de Chile. Mira. Y recorrió barrios o sectores populares de Viña sí. Y contacto a pleno con los jóvenes. Para mí es una piba de buena familia, ¿viste? Cuando se dice, che, de buena madera. De buena madera, de noble, ¿viste? Se nota porque cómo se ha manejado. Mirá que ha sufrido reveses. Ahora es con esto que le pasó con la salud. Mucho tiempo atrás tuvo un desamor, un desencuentro con otro artista con el que había salido que se portó muy mal y la dejó muy mal parada públicamente y ella respondió con una altura tal
que me da la impresión de que es una persona que está en muchos sentidos en sus cabales y que además también es, como decís vos, ¿no? Es buena leche, buena madera, pero que una cosa es todo lo que hablamos y otra cosa muy distinto es estar al borde de la muerte y decir, che, bueno, aparte, a partir de ahora quiero cambiar algunas cosas, ¿no? Ella junto a las otras artistas que vos mencionaste fueron o sufrieron la embestida de el energúmeno del energúmeno llamado Milei, ¿no? Cuando se la acusó, la vilipendió por cuánto medio hubo acusándolas de artistas que recibían fortunas por tocar, ¿no? Sí, cuando la víctima predilecta del presidente es Lali Espósito, que le puso el mote de Lali Depósito. A María Becerra le dice María BCRA por Banco Central de la República Argentina. La que primero ligó es Lali Espósito, que en realidad no tiene ningún temor en confrontar, y en ese, ella confronta, ¿no? De hecho le dedicó una canción que es absolutamente exitosa, con un videoclip que también es absolutamente exitoso. Y en ese entonces, hace ya unos meses, María Becerra se solidarizó enseguida con Lali Espósito y de hecho en una marcha que hubo, la marcha del 1 de febrero, después de los dichos del presidente en Davos, ambas se mostraron juntas. Lali Espósito, que venía a ser muy criticada, junto con María Becerra se mostraron juntas. Claro. Y una cosa anecdótica, bueno, a mí suscribo lo que ustedes decían, y decía esto hace un ratito, es una cantante que me interesa escuchar. Cuando hay una entrevista o algo, o aparece algo en redes, me quedo porque me parece súper interesante escucharla. Es genuina, además. Sí, es piola, es una piba re piola. Deja algo más de los temas que compone y canta. Sí. Tiene la otra faceta de eso que vos decías, de escuchar, de cómo la persona y qué es lo que piensa, qué es lo que... porque no está fuera de la sociedad, es parte de la sociedad. Sí, no se desentiende. Claro. Totalmente. Y una cosa linda, que lo recordamos cuando pasó, bueno, el episodio que pudo superar en el mes de abril, es que la tercera de la escaloneta la festejó en Río Gallegos. Ella en Kirchner y San Martín se puso un barbijo para que no la reconocieran ni una capucha. La noche anterior, nosotros, digo, ¿está bien decir nosotros fuimos campeones del mundo? Sí, ¿no? Nosotros jugamos ese partido, ¿no? Claro, todos nosotros jugamos ese partido. Aquí asiente toda la mesa. La noche anterior, a la final fue el 18 de diciembre del 2022. El cumpleaños de Gallegos es el 19 de diciembre. El 17 de diciembre, que era fin de semana además, tocó María Becerra. Y terminó el recital con ella cantando el Muchachos, y era un descontrol tremendo de, no sé cuánto habría, no sé, 15.000 personas saltando. El Muchachos de La Mosca. Y ella, bueno, totalmente se sacó. Era el vamos, carajo. O sea, ella no era María Becerra cantando, era en modo hincha. De hecho, se subió a cococho de unos muchachos, supongo yo que ahí subieron todos, técnicos, colaboradores, todo el staff, digamos, de María Becerra, que estaba actuando en el escenario principal del Paseo Aniversario de Río Gallegos. Y fue el Muchachos. ¿Por qué lo recordamos como lo recordamos? Porque al día siguiente fuimos campeones del mundo. Si no, habría tenido otro sentido, otro significado, ese cántico que lo protagonizó María Becerra en Río Gallegos. De una, genia María Becerra. Genia total, me queda muy bien. Y la verdad es que esto que dice que es cierto, es muy real. A mucha gente le pasa lo mismo. Por eso tuvo tanta repercusión también, ¿no? Esta cosa de volver de la muerte, encontrarse con la vida de vuelta y repensar a ver qué querés, cuánto tiempo querés pasar con tu familia, más que ella es una actriz, una carnicera, una pediatra. Una pediatra para tirar la pelota más afuera todavía. Que vive viajando. Y que canta muy bien. Y que además canta muy bien, bueno, tiene esa particularidad. La escuchamos un toque, ¿les parece? ¿Anda por ahí María Becerra? Sí, ahí viene. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris
pronto llega con más luces que París. Eres el sol de mis días, que me abrigan esas noches frías. Tú sabes que yo no sé mentir. Tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí, yo haré lo mismo por ti. Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme. Siempre se agradece a los oyentes atentos. Nos apunta Mariana que estemos nosotros atentos a al discurso de Monseñor García Cuerva en el día de San Cayetano, la homilía. Estaba en Liniers. Estaba allí y el título que acá nos está compartiendo el oyente es "No podemos desentendernos de los que sufren", y nos manda un fragmento del discurso. Leo apenas un párrafo a modo ilustrativo, pero ¿por qué está bueno comentar esto? Porque, contexto, el 25 de mayo en el Te Deum estaba el presidente Javier Milei y García Cuerva le cantó una tras otra una serie de críticas, ¿no? Fue el día en que Milei no saludó a Jorge Macri, no saludó a la vicepresidenta, todo ese desaire, ¿no? Pero fue un discurso de un tono muy crítico del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Somos custodios y guardianes de la vida de los demás, de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer, como el hijo menor de la parábola que deseaba comer las bellotas que comían los cerdos, y no lo hacen porque les gusta. Nadie se muere de hambre en la casa del Padre. Bueno, apenas un fragmento de una homilía con palabras que seguramente van a resonar en este contexto argentino. Sí, muy actual. ¿Vieron la noticia en la ciudad de Buenos Aires que la dio a conocer la vocera Laura Alonso, que van a multar a la gente que revuelva los tachos de basura? ¿Qué podés esperar hasta $1 millón de pesos de multa. Pero además es una cosa tan... es tremenda por un lado, pero es tan absurda que vos multes con $1 millón de pesos a alguien que está revolviendo la basura. Pero en esa línea estamos, ¿no? ¿Con qué te lo van a pagar esa gente si está muerta de hambre? En esa línea estamos, ¿viste? Entonces, eso es extravagante de una funcionaria de Jorge Macri, claro. Blackberry. Y bueno, en esa clave hay que leer las declaraciones que nos comparte Mariana. Le agradecemos porque dicen, miren chicos, les paso esto porque se me hace que va a dar que hablar. Y bueno, se lo agradecemos y lo comentamos. Pero va en esa clave de lectura, ¿no? Una más de este gobierno de androides, ¿no? Y yo pensaba que lo había visto todo, ¿no? Con Macri. Con el gato pensaba que había visto todo. Pero el grado de inhumanidad de esta gente. Viste, está el asunto de la crueldad. Mira, sí. Brian, vos nos compartiste, me mandaste hoy un audio, es muy breve, es más televisivo que radiofónico, es cierto, dura 10 segundos, pero ¿viste esto de los límites que se van corriendo y es que se presta para la joda? Sí. A ver si se entiende, entre comillas, el chiste, yo se los cuento enseguida. Esto se está viralizando en redes sociales, es un segmento de Johnny Viale en TN, dura eso, 10 segundos, si no lo captan se lo contamos nosotros. ¿A cuánto se iría? ¿Se mató alguien? ¿A cuánto se iría? No, escuché un jubilado. ¿A cuánto se iría la jubilación mínima si se aprueba, si no se sostiene el veto? Ahí está el chiste. Hay un ruido en el estudio, ¿viste? Cuando hay un ruido te llama la atención, te desconcentra muchas veces. Dicen, che, ¿pasó algo? ¿Se mató alguien? Dice Johnny Viale, se ve que hubo como un sonido estruendoso. Y Lucas Morando, que es un periodista súper canchero que está con Johnny Viale, dice, sí, un jubilado. Entonces, viste, claro, ya se puede hacer chiste de cualquier cosa, y en ese baile estamos. Sí. ¿Qué decir? Y es un garrón. Es así. Es un garrón. Nos lo compartió Brian hace un ratito, dijo, che, Lea, mirá esto que pasó ayer, y bueno, eso, ¿no? No nos acostumbremos y digamos que estas cosas están mal. Vamos a ir promediando el cierre del programa. Hoy hicimos la prueba piloto, estimado Rodri Arredondo, del Momento Karaoke. Sí. Quedó para... ¿Hay una chapa para oyentes? ¿Ya estamos? No, ya estamos. Cerramos acá y habilitamos mañana. Vamos a ir de vuelta a cazar oyentes. Vamos a ir a cazar talentos. Del otro lado de la pecera, del vidrio, montoncito de dedos haciendo...
Arrugaron. Quickie. Arrugaron. Esa es la única realidad. Después, la única verdad Es Es la realidad. es la realidad. Eso lo decía el general, pero antes lo decía un filósofo. Nada más que pero- el general lo popularizó. ¿Arrugaste? No, arrugaron. Ah, no, ¿yo? ¿Por qué? No, Ah, yo, igual- A mí no me metan igual ya este cumpliste, baile. ¿no? yo cumplí. Yo metí un tema, vos metiste otro tema. Acá lo que están faltando son estos que están acá. Me al parece que costado. no lo vas a lograr. No, ni a palos. Yo Canto creo que muy sí. mal. Yo canto nunca muy pierdo mal. el optimismo, nunca pierdo la esperanza de que algún día los haga. Pero soy muy malo cantando. Bueno, pero ¿quién sabe cantar? Mucha gente. Igual el problema del karaoke no es el que canta mal, porque partimos de la base de que todos, o la mayoría que está en un karaoke no somos cantantes. Total. El problema es cuando va destiempo. Claro, sí, cuando le pifia, cuando canta. Bueno, Una pero vez me pasé- déjame decir también que desafinar fiero también es un problema. Sí, pero si encima... No saber la letra. No llegar al tono, ¿viste? O irte muy de tono. Por eso yo digo, desafinar o no entonar es algo que es por defecto. Pero encima, no ir al tiempo de la canción es un montón. Me pasó una vez que fue un cumpleaños de una persona que conocía poco y se mamó claramente, y estuvo 3 horas cantando canciones Claro. todas a destiempo. Pesado. Hasta que en un momento yo empecé a bostezar, viste, yo como que ya me quería ir. Y encima no tomaba alcohol, yo entonces estaba aburridísimo. Y me vio en esa secuencia y me dijo, tomá, cantá vos. Como 3 horas cantando por el cumpleaños No, después. el tema, yo digo, bueno, ese es un pesado, porque si agarró el micrófono y no lo suelta, el micrófono tiene que pasar, ¿viste? Pasa collar uno, de pasa melones. otro. Pero digo, el tema está en que a mí lo que me gusta del karaoke es ver a la persona disfrutar cantando. Por más mal que cante, ver la persona cantando. ¿Y vos me crees parece- que eso sea un momento radial? Absolutamente. Bueno, de hecho lo fue, pero vos decís un segmento radial. Total. Aparte hay mucha gente que le gusta karaoke. Hay gallegos, hay una cosa que por ahí algunos quizás no sabe, pero digo, en gallegos se hace muchísimo karaoke. Mucho karaoke, digamos, la gente cuando se junta después de los asados, el karaoke es un clásico. Vos decís que eso cosa que no es pasa, un fenómeno ribayense. cosa que no pasa en Buenos Aires. O sea, no es muy común allá juntarse y agarrar el micrófono y cantar o hacer la guitarra. No, porque además el tema de que vivís pues, la mayoría de la gente vive en edificios y demás, te cantás 2 temas y ya vienen y te golpean la puerta, Sí. te tocan el timbre. O pone que te vas a provincia, tampoco pasa en provincia, en las casas de provincia tampoco pasa. Es muy acá, por eso digo, me parece que puede funcionar, solamente hay que ver la manera de vamos de a poquito, vamos probando. Por eso hoy fue la Sí. prueba piloto, ¿no? Nosotros dejamos la vara baja para que la gente se anime. Para que la levante. Porque si sacamos todos nuestros dotes se pudre todo. Los invito a ponerse, digo, acá tenemos auriculares. Escuchen esto con atención. Los invito a escuchar con atención. Porque es el muchacho que va a estar cantando mañana acá. Justo estamos hablando del canto, ¿no? Sí. Y vos decís, el canto amateur. Amateur en el sentido de que es un canto de aficionado, pero amateur, vieron que el significado de la palabra amateur es alguien que ama eso que hace. Entonces vos estás hablando de eso también, Rodri. Como Sí. que el gusto por eso. No el talento necesariamente, no es que no. fuiste a una academia de canto, pero es el amateur en el sentido de amar lo que se hace. ¿Ese sería el convite? ¿Y ter qué significa? Es en francés, ¿no? Amateur es una palabra del francés. Pero ter, porque ama ya sabemos que es. Ajá, es que... ¿Y ter? No, es que es una palabra, no puedes separarlo. Es indivisible. No soy profesor de francés, pero tiendo a pensar que es indivisible. Me gustan tus respuestas completamente racionales. Amateur es un aficionado. Claro, sin pero ser es el profe- que ama lo que hace. Fíjate, amateur, en la etimología, el origen de la palabra amateur, creo que tiene que ver con el amor, fíjate. A ver, vamos a Lo chequearlo. escuché en un programa de radio de Fernando Bravo hace como 25 años y me quedo. Sí, dice, lo que dice es que Del la inglés, palabra amateur ¿no? proviene del francés amateur, que a su ¿Viste? vez deriva del latín amator o amator, ¿Y que significa? significa amante. ¿Viste? Es el amante de eso que pones en práctica. Claro. Es decir, lo amás, hay una cosa de amor ahí. Claro. ¿Viste? Ese es el origen de la palabra. Pero el amante- Nada más que amateur es como aficionado, ¿no? Pero el amante no es Deporte oficial. amateur, cantante amateur, ¿eh? El amante no es oficial. En las Claro, relaciones de pareja, claro, es otro sentido de la misma palabra. o sea, una cosa es ser amante y otra cosa es ser pareja oficial. Totalmente. Y el pareja oficial sería el profesional y el amateur sería el amante. Si querés vos trazar esa analogía, Te consulto. esa comparación. Una pregunta, una ¿Es charla. una- es una es una charla pregunta? que puede ir hacia cualquier lugar. Ok. Sí, Sí, estás hablando de dos cosas distintas para empezar. claro. digamos. Son dos cosas Eso, completamente claro, distintas. claro. Ahí está. Si querés, viste que meter los dedos en el enchufe es fácil, pero no es recomendable. No. Podemos meter, igual es el bonus track, ¿eh? Bueno, este muchacho, ¿lo escuchan? Sí. Dale volumen. Mañana va a estar cantando acá. Oh, sweet life
coming in, yeah, we're coming in from the cold. It's you, it's you, it's you, it's you, it's you I'm talking to now. Well, it's you, it's you. If you are talking to me. ¿Estuvo muy mal, no? Muy bien. If you are talking to me significa si vos me estás hablando a mí. Ahí está. Bueno, este muchacho muy que bueno. Canta se llama Camilo, es el nieto de Ana Redona, la banda, una banda de reggae. Imagínense ustedes, grupo de reggae tras la Sierra Córdoba. Esa gente la pasa muy bien. Sí, realmente la pasa muy bien. Qué lindo lugar. El grupo se llama Les Kinky, él hace voz y guitarra y va a estar mañana aquí con nosotros. Y la hermana de Camilo se llama Guadalupe. Esta vale alertar. El audio que vamos a escuchar ahora es amateur. Es un amateur en el sentido aficionado. Sí. Es un video, podríamos decir, caserito, no es una mega producción recontra masterizada. Está ella, Guadalupe, en el campo. Imagínense ustedes tras la sierra verde, árboles y sol. Y esta muchacha, esta joven muchacha, la hermana de Camilo, pero no son compañeros de banda, ¿eh? Ella hace lo suyo, hace lo propio. Un toque que va a estar mañana también con nosotros interpretando su música. Bueno, ella se llama Guadalupe, es de Río Gallegos, luego se fue a vivir a Los Antiguos, está viviendo también en Tras la Sierra, viene al cumpleaños de su abuela es Ana Redona, la conocemos, es una persona pública, pero también es oyente de la radio de muchos años. Sí. Acá, si vos buscas en YouTube, dice que es un cover by Celia, está en inglés, ¿no? Celia es ella, estimo que es su nombre artístico. Mañana le vamos a preguntar a estos muchachos ribagallenses que viven por allí, pero la canción es de Otis Redding, se llama Sitting on the Dock of the Bay, lo que se ve es hermoso porque es ella cantando en un bosque y canta bonito, ¿no? Canta lindo. Canta muy bien, tiene una voz muy linda, muy privilegiada esa voz. Además ella está tocando la guitarra. La guitarra, también. Muy bueno, muy bueno. Bueno, van a estar acá mañana. Pasaditas las 11, una cosa así. Perfecto, así que mañana viernes de música en vivo. Música en vivo, el acústico. ¿Puedo traer las percusiones? ¿Sabés que vos le hacés a Bob Marley o no? ¿Vos también? ¿Qué no, cosa? No sé si sí, Bob Marley, pero las percusiones. Yo era compañero de la Colo Coronel. Cristina la Colo Coronel, que hoy hablamos de ella, éramos compañeros de percusión. Traigo para todos, ¿eh? Es donde más trato tuve con ella. Y éramos los dos alumnos de Laura Andreone. Sí. Hace 10 años. Laura era mi profe de Tarambana hace 9 años atrás. Sí. Con Cristian Bordén, que ahora está haciendo un segmento acá también en Fuera de Contexto. ¿Vos decís que traes percu para acompañarlos mañana? Puedo traer bongo, puedo traer un shaker. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Rodri, en esto de producir segmentos al aire? Para mí, todo. Yo estoy, Yo me subo al tren. Hacía falta alguien así. Yo me subo al tren. No tengas miedo, viejo. Olvídate, vamos para adelante. Mañana vamos con todo. Mañana viernes, a no olvidarse. Mañana. ¿La dama Juana? Y la dama Juana, Nica, trae la dama Juana, no te olvides. De 10 tengo únicamente. De 10 galones. Qué rica una dama Juana, también para terminar el viernes. Bueno, podemos hacer mañana la de la dama Juana, podría ser perfectamente. Peña, Daddy. Hacemos una peña. Vos ya dijiste hace unos días atrás lo del segmento de Fernet, que te dije que para mí, para segmento radial era un montón. Sí. Tomarse un vaso de Fernet todos los mediodías. No, un traguito. Claro, era un vaso compartido, ¿no? Sí, Digo bien, era como un traguito cada uno. Pero decía que como segmento radial me parece jugado. Sí, si uno lo hace en su casa, cada quien hace lo que le parece. Tal cual. Pero mañana, bueno, dama Juana es mucho igual, muchachos. Vos usás la palabra tubo. Eso tiene que ver con la medida. Sí, ¿el tubo es de 750 o no? ¿El tubo de vino cuánto es? 750. 750 centímetros cúbicos. Antes era de 1 litro. Claro, 3/4 de litro. Sí, antes era de litro.
Pensando en el cierre del programa, porque son las 12:30, nos estamos yendo. Cerramos con uno más del muchacho rivallense que toca reggae, o lo dejamos para mañana y amenizamos la apertura de ese segmento, o de lo que han tramado musicalmente Rodri y Brian, vamos por otro lado. Así como hoy estuvimos haciendo... Cerremos con un tema y vendamos para mañana. Mañana no se olviden, a las 11 de la mañana. Cerremos con un temita de ellos, ¿te parece? Lo que vamos a escuchar entonces, Brian, es el otro tema musical que te pasé de música reggae de Les Kinky, que tiene en la voz y en la guitarra a Camilo. Camilo, el muchacho rivallegense, hijo de Juan, nieto de Ana, hermano de Guadalupe. Mañana la familia estará aquí en la radio. Bueno, con eso nos vamos entonces. But someone will have to pay for the innocent blood that they shed every day. Oh, children, mark my word, it's but the Bible says. Stand up for your rights. Vamos. Ahí te di otro pedacito de canción. Vamos todavía. Nos vemos mañana, Mañana a las 9:30. Don't give up the fight. Es una bestia. Bueno, 6. No, es la única parte que sé. Es un clásico de Marley, ¿no? Temazo. Me encanta. Es una canción de protesta. Cover de ellos. Claro, del río valleguense, imagino, ahí un cordobés tiene que haber, está en Tras la Sierra, debe ser un río valleguense y algunos otros de Córdoba y algún otro lugar, porque es una agrupación, ¿no? De hecho hay voces femeninas, si escuchan hay un lindo coro femenino. Excelso, muy bueno. Viste, ya cumplí con mi cuota anual de canto. O sea, hasta el 2026 nomás. Hasta el 2026, bueno, dame tiempo para pensarlo. Bueno, pero bien. Vamos bien. Bueno, me alegro. Héctor Nica Mancilla, camarada, que tengas una buena tarde. Gracias, Leandro, gracias, Rodri, también. Muy ricas las galletitas. Bueno, me alegro que te haya gustado. Bueno, nos despedimos. Mañana. Sin más por decir, esto ha sido todo. Sí, me mató el saumerio. ¿Sabes qué? Te veo afectado, es eso, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Soy alérgico a los saumerios también, por suerte no me puse a toser, no se cerró el pecho, pero me pasa. Sí. Y te veo como madura el knockout y es el saumerio que te hizo mal. Pide disculpas a Juli Quiroz porque trajo el saumerio acá. Me mató. Juli Yamal. Mirá que por ahí lo banco, pero estaba muy... Estaba fuerte de saumerio. Claro. Bueno, Sandro Díaz en la producción, un abrazo para él. Sí. En la consola, en los controles, el comandante Brian Álvarez, en el streaming Rodri Poloni, cantando al aire por segunda vez en la semana y la tercera actuación es inminente. Es inminente. Es inminente Rodri Arredondo. Y bueno, me sumé con esto, ¿no? Que no es canto, es como una frasecita por ahí. Está bien, fue una especie como de... Prueba piloto. Lo recitaste. Claro. Me gustó. No, prueba piloto era botón de muestra. Un botón de muestra, exactamente. Bueno, esto que escuchamos es un río valleguense que lidera la banda Les Kinky y mañana va a estar con nosotros pasadas las 11 en esto que es un programa de noticias, de actualidad, de entrevistas con algunas otras cositas. Que tengan ustedes una buena tarde.